¿Quién tenía más dinero, César Augusto o Stalin? Es una pregunta bastante sencilla pero con una respuesta muy difícil de precisar. La siguiente lista de las personas más ricas en la historia está basado en una extensa recopilación de información proveniente de economistas e historiadores. Resulta realmente complicado elaborar esta clase de listas, pues comparar una fortuna actual con una fortuna de hace 2000 años requiere tomar en cuenta diversos factores. Dicho esto, se advierte que la siguiente lista es un intento riguroso, aunque ampliamente discutible, por determinar quiénes fueron las figuras históricas más ricas teniendo en cuenta su influencia económica. Joseph Stalin, URSS. Stalin representa una figura muy extraña en la historia de la economía moderna. Básicamente se trataba de un dictador con poder absoluto capaz de controlar a una de las economías más grandes del planeta. Aunque nos resulte virtualmente imposible aislar la fortuna de Stalin de la Unión Soviética, esta combinación única de poder económico y el completo control de la URSS llevan a muchos economistas a nominarlo como una de las personas más ricas de la historia. Y la lógica tras esta conclusión es muy simple. Información revela que en 1950, 3 años antes del deceso de Stalin, la URSS aportaba un impresionante porcentaje del 9,5% a la producción económica mundial. Extrapolando dicho porcentaje a las cifras del 2014, el nivel de producción habría significado unos 7,5 billones de dólares. Y aunque esa colosal cantidad de dinero no caía en manos de Stalin, el hombre tenía el poder de destinar los recursos de la economía soviética a cualquier cosa que se le ocurriera. Tenía mucho poder, y gracias a este poder tuvo todo lo que quiso. Controlaba una sexta parte de la superficie del planeta sin tener que rendirle cuentas a nadie, dice Josh Oliver, un historiador de la Universidad de Alabama en Birmingham. Aunque para el experto no queda claro si esto hacía a Stalin una persona rica en el sentido tradicional de la palabra. Según Oliver, puede que Stalin haya tenido riqueza, pero no era suya. Realmente él controlaba la riqueza del Estado. Pese a esto resulta complicado no incluir a Joseph Stalin en la lista de los personajes históricos económicamente más poderosos. Quizá su riqueza sea objeto de debate, pero no cabe duda de que la influencia personal del primer ministro en la economía no tiene rival en la historia moderna. Akbar el Grande, India. En los libros de historia se le refiere como el emperador más grande del imperio mogol. Jalaluddin Muhammad Akbar tenía a sus órdenes un imperio que generaba una cuarta parte de la producción económica global. El columnista de la revista Fortune, Chris Matthews, cita al historiador económico Angus Maddison, al especular que el PIB per cápita en la era de Akbar se equiparaba al de la Inglaterra de Isabel, con la diferencia de que existía una clase dominante cuyo estilo de vida extravagante superaba al de la sociedad en Europa. Esta afirmación de que la cúpula social en la India superaba en riqueza a su contraparte europea también puede constatarse en la investigación de Branko Milanovic, cuyas conclusiones apuntan a que la dinastía mogol gobernó a uno de los imperios más exitosos de la historia en obtener riquezas de su población. Song Shenzong, China. La dinastía Song, que se extendió desde el 960 hasta el 1279, instauró uno de los imperios económicamente más poderosos de la historia. Según el profesor Ronald A. Edwards, un historiador de la economía china durante la dinastía Song de la Universidad de Tamkang, en Taipei, en su punto más álgido la nación aportaba entre el 25% y 30% de la producción económica global. Toda esta riqueza provenía de dos áreas primordiales: las innovaciones tecnológicas y sus admirables habilidades para cobrar impuestos a los ciudadanos que, según Edwards, se encontraban siglos por delante de los gobiernos europeos. El profesor también puntualiza que la dinastía Song estaba extremadamente centralizada, lo que significa que el emperador poseía un control enorme sobre la economía. César Augusto, Roma.
El emperador César Augusto no solo estaba al mando de un imperio que generaba entre el 25% y 30% de la economía mundial, sino que según Ian Morris, profesor de historia en la Universidad de Stanford, en determinado momento Augusto ostentó una fortuna personal que equivalía a una quinta parte de la economía de su imperio. Llevando esa cifra a los números registrados en el 2014, obtendríamos impresionantes dólares americanos 4,6 billones. Además, señala Morris, durante un lapso César Augusto se adueñó personalmente de todo Egipto. Esto es algo realmente difícil de superar. Musa I, Malí. Suelen decir de este rey que era alguien tan rico que resulta difícil de explicar, y por eso suele referirse como la persona más rica que haya existido en la historia. En un tiempo en el que el oro tenía bastante demanda, el imperio de Malí era uno de los mayores productores del metal en el mundo y al frente de todo esto se encontraba Mansa Musa, el rey de Tombuctú. ¿Qué tan rico era Musa? Realmente no hay una forma precisa de evaluar su fortuna. Los registros suelen estar incompletos y son muy raros, además de que las fuentes contemporáneas suelen describir la fortuna de este rey de reyes en términos que parecen imposibles para aquella época. Los cuentos de su famosa peregrinación a la Meca, según los cuales Mansa Musa gastó tanto que desencadenó una crisis económica en Egipto, hacen mención de extensas caravanas de camellos cada una de las cuales iban cargadas con decenas de kilos de oro. Richard Smith, un profesor de historia del Ferrum College, en Virginia, Estados Unidos, estima que la producción anual de oro en Malí ascendía a aproximadamente 1000 kilogramos. Otras historias dan cuenta de un ejército conformado por 200.000 hombres, entre los que se incluían unos 40.000 arqueros, tropa que incluso en tiempos modernos resultaría complicado desplegar en el campo. Pero intentar determinar la fortuna del rey Musa es perder el horizonte. Como señala Rudolf Poire, un profesor de historia de la Universidad de Michigan, la fortuna de Musa era tan inmensa que las personas batallaban para describirla. Este es el sujeto más rico que se haya visto, ese es el punto. Intentaron encontrar palabras para definir eso. Tenemos pinturas de él portando un cetro de oro sentado sobre un trono de oro sosteniendo una copa de oro con una corona de oro sobre su cabeza. Imagina todo el oro que crees que un ser humano pueda tener y multiplícalo por 2, eso es lo que todos esos relatos intentan transmitirnos.